¿Cuál es la finalidad de la Ley 2/2023? El ejercicio libre del derecho a la información y a la comunicación en el seno de las entidades empresariales públicas y privadas. Es decir, lo que pretende la ley es que las personas que trabajan en estas entidades públicas y privadas puedan informar, puedan ejercer ese derecho fundamental a la información y a la comunicación sin miedo a represalias, de manera libre. No podemos cercenar un derecho fundamental tampoco en el seno de las compañías. Evidentemente, esa es la esencia última, la premisa previa, esa esencia previa de esta ley. Por tanto, en el ámbito de las entidades públicas y privadas, el ejercicio libre del derecho a la información, de comunicar a tu propia empresa, a tu propia compañía, a tu propia entidad, los incumplimientos e infracciones normativas que se están produciendo, no puede verse sujeto a represalias, ni amenazas, ni a tentativas de represalias. ¿Por qué? Porque esa libertad de información se vería afectada como derecho fundamental que guarda nuestra Constitución española. Por tanto, ese es el punto de partida. Evidentemente, la protección de represalias se hace en base a esta cuestión, pero cualquier sujeto está protegido de esas represalias, es decir, ¿la ley a qué sujetos protege? Pues a personas que ejercen su actividad laboral o profesional para esas entidades públicas o privadas. Es decir, personas que están en un contexto laboral contratadas, también contratadas por proveedores, por contratistas, por subcontratistas, pero que ese conocimiento de esas infracciones se produce en un contexto laboral y, por tanto, fruto de ese conocimiento pueden ejercer ese derecho a la información con total libertad y sin temor a represalias. Pero es en un contexto laboral. Me explico. ¿Qué ocurre con los clientes? ¿Qué ocurre con terceros que no están dentro de ese contexto laboral y profesional? Pues en esta ley 2/23 estos sujetos no están incluidos entre los sujetos a proteger frente a represalias porque no forman parte de ese contexto laboral o profesional. La cuestión es muy clara. Las empresas lo que quieren es que su entorno laboral, que es el que conoce los procesos, el que conoce las actividades y el que primero conoce las infracciones, lo pueda reportar inmediatamente para detectarlo precozmente y poder ejercer o implementar medidas correctoras. Por tanto, vemos que el derecho a la libertad de información por sujetos en el entorno laboral o profesional es el leitmotiv para protegerlos frente a represalias también producidas dentro de ese contexto laboral o profesional. Otro punto de vista. Fijaros que el artículo de la ley, el que regula la finalidad, el artículo 1 de la ley que regula la finalidad, en su apartado 2, que se introdujo producto del proceso parlamentario, estipula, añade, que otra de las finalidades de esta ley es el fomentar la cultura de la información, precisamente en línea con lo que acabábamos de manifestar. Esa cultura de la información, esa cultura de la integridad y esa cultura, por tanto, del poder comunicar, del escuchar y hablar, parte de una premisa que es toda una serie de medidas organizativas tendentes a dar visibilidad a esos canales internos de información, a dar visibilidad a ver cómo es el funcionamiento tecnológico, organizativo y de alguna manera a ser transparentes, ser tuitivos y comunicativos para que todas esas personas que pueden ser objeto de protección vean en esa transparencia y en esa accesibilidad de los canales la cultura de información que se quiere implantar dentro de las compañías. De nada sirve tener un canal de denuncias, un canal de información o un sistema interno de información si no es visible, si no se comunica y, sobre todo, lo más importante, si no se ejerce esa finalidad última o se explica bien esa finalidad última, que es que todo el mundo pueda ser libre de informar sin temor a esas represalias, porque al final es de lo que se trata, ¿no? De no represaliar por el hecho de ser informante. Y acabo con una premisa fundamental también, siempre que la información sea veraz, por tanto, ese derecho a la información, a la libertad de comunicación e información tiene que ser desde una premisa básica que es que la información es veraz desde el punto de vista de la razonabilidad. No se puede exigir a las personas un juramento de decir la verdad, pero sí que razonablemente tengan motivos para ejercer ese derecho a informar desde el convencimiento con razones razonables de que la información es veraz y no, por supuesto, imponer o interponer denuncias falsas, espurias, tergiversadas, porque entonces ahí no hay derecho a la información posible que te ampare, ¿no? Por tanto, este es el vídeo que poníamos, por el cual empezamos esta cadena de vídeos sobre la finalidad de la norma y vamos a seguir con los sucesivos vídeos y entregas para todos vosotros. Muchísimas gracias y espero que cualquier duda, pregunta, aquí nos tenéis para lo que haga falta.